Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos siempre el grato placer, la alegría de encontrarnos aquí en su programa Creed en sus profetas. Como cada día tenemos una cita con la palabra de Dios, una cita con el espíritu de profecía para encontrar respuestas, para encontrar gemas, joyas de sabiduría en la inspiración divina. Y para esta tarea nos convocamos, como cada día, junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever. Siempre es muy significativo para nosotros estar juntos porque nos juntamos alrededor de la palabra del Señor. Y eso es relevante para todos. Y esperamos que no solo sea para nosotros, sino también para todos nuestros amigos, para todos nuestros hermanos, en sus luchas, en sus necesidades, en sus sueños, en sus desafíos. Y en la búsqueda de lecciones destacadas de cada capítulo de la Biblia, desde los escritos y los comentarios de Elena de White, hoy nos concentramos en Primera de Reyes, capítulo 11. Así es, pastor. Primera de Reyes, capítulo 11. Otra vez vemos a un líder espiritual, a un líder, a un gobernante, a un hombre escogido por Dios, en uno de sus puntos más bajos. El capítulo 11 de Primera de Reyes está hablando de la apostasía de Salomón. Pero esta apostasía tiene podríamos decir, un motivo, uno de los motivos más visibles: las esposas de Salomón. ¿Qué influencia tuvieron las esposas de Salomón en su camino descendente hacia la apostasía? Tal vez suene mal, ¿no?, lo que estás diciendo, las esposas de Salomón. Y estás hablando bien, no es que te equivocaste. Las esposas. Pero ¿y cómo, no? Vamos a leer. Sus mujeres ejercieron una influencia poderosa sobre él y gradualmente le indujeron a participar de su culto. Salomón había despreciado las instrucciones que Dios había dado para que sirviesen como barrera contra la apostasía y llegó a entregarse al culto de los dioses falsos. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón
siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. Tenemos que recordar un detalle importante. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios estableció el matrimonio, una relación de pareja civil, legal y espiritual entre un hombre y una mujer. Monogámico, es decir, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. El plan original de Dios. Y el plan era para toda la vida. Claro. Pero el ser humano siempre fue queriendo mejorar lo que Dios había hecho. Y queriendo mejorar entre comillas, ¿no? O sea, fue malogrando, fue estropeando. Dios había creado al hombre para que viviera para siempre. El pecado nos condujo hacia la muerte. En el comienzo, siguiendo el plan, el estilo de vida que Dios había dado, hubo personas como Matusalén que vivieron hasta 969 años. Casi 1000 años. Pero después el ser humano fue desoyendo el estilo de vida que Dios había planteado y fue muriendo antes. Y entre esas cosas que el ser humano fue modificando del plan de Dios, hubo un momento que existió la poligamia. Es decir, como en el caso de Salomón, varias mujeres. En realidad, como se trataba de un rey, era un harén, ¿no? Ni todas eran definidamente esposas, pero legalmente eran esposas. Claro. Pero ese no fue el plan de Dios. Y no lo es tampoco hoy. El plan de Dios es de absoluta fidelidad en una unión para toda la vida. A veces la vida, los golpes, las circunstancias malogran parcialmente el plan de Dios, y hay personas que encuentran una frustración y rehacen una familia y rehacen otra familia, y Dios en su amor, en su paciencia, en su misericordia va acompañando y ayudándonos para que podamos encaminarnos definitivamente. Pero el plan de Dios sigue siendo el mismo, y Salomón se escapó del plan de Dios. Y cuando dice que esa influencia de las mujeres no fueron buenas, porque no solo lo indujeron a vivir fuera del plan de Dios, sino que además lo indujeron a adorar a otros dioses. Eso quiere decir que tenía, además de que estaba quebrantando la ley original de Dios, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, con el agravante de que esas mujeres que él eligió estaban fuera del rango que Dios había permitido, no unirse con yugo desigual, ¿no? Con los incrédulos. Exactamente, o sea, él no estaba solo viviendo en infidelidad con algunas mujeres, sino que por causa de esas mujeres y por causa de él mismo, él estaba viviendo en infidelidad para con Dios, claro, porque ahora tenía otros dioses además del verdadero Dios. Al observar este triste ejemplo de Salomón, ¿qué advertencia se nos hace a los cristianos hoy? Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo le atrajo y le desvió de Dios. Los hombres de hoy no son más fuertes que él. Propenden tanto como él a ceder a las influencias que ocasionaron su caída. Así como Dios advirtió a Salomón el peligro que corría, hoy amonesta a sus hijos para que no pongan sus almas en peligro por la afinidad con el mundo. Les ruega, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Elena de White dice, si alguien tan sabio, tan inteligente, tan preparado, tan experimentado y tan instrumento de Dios, muchos años de su vida, llegó el momento que se distrajo, que miró para otro lado, que le pareció atractivo el mundo, sus placeres, sus expresiones pasajeras y momentáneas, y pretendió cambiar lo eterno por lo pasajero, cambiar lo santo por lo profano. Si a Salomón le pasó eso, dice, cuidado, a ustedes también les puede pasar. Entonces tengan cuidado, refuercen
Miren donde Él cayó para que ustedes no caigan en el mismo pozo. Así es. Y lamentablemente, como dicen algunos comentaristas deportivos, ¿no? Solo frente al arco la amarró, la embocó afuera. Y nosotros que somos menos dotados que Salomón también muchas veces hacemos eso, ¿no? Podemos perdernos muchos goles en la vida. Así es. Y bueno, realmente aquí encontramos lecciones importantísimas. No propendemos, ¿no es cierto?, muchas veces a hacer la voluntad de Dios, sino a ceder a las tentaciones del mundo. Y ese es un peligro para todos. Sí, nosotros hemos mencionado, y tal vez tengamos que repetirlo ahora, es que las tentaciones existen. El diablo trabaja de eso, vive de eso. O sea que nosotros no podemos evitar que una tentación aparezca. Lo que podemos evitar es ceder a la tentación, que nos guste la tentación, caer en la tentación. Y tampoco podemos evitar solos. Tenemos que estar así con el Señor. Y entonces por Él seremos vencedores. Justamente, ese así significa unidos, totalmente, mente, corazón, acciones al Señor. Vamos a tener un consejo y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos dedicar estos instantes al finalizar nuestro programa para ofrecerles una invitación. Solo recordarles que Dios no tienta a nadie. El que tienta es el diablo. Solos vamos a ser engañados más de una vez. Pero unidos al Señor, nunca seremos engañados y siempre podemos ser vencedores. Ahora vamos a orar. Señor, colocamos nuestra vida en tus manos. Ayúdanos para que a través de tu palabra, de la oración, de la asistencia a la iglesia, de la participación en los cultos, del compartir la fe, la esperanza, del servicio desinteresado a los demás, podamos estar permanentemente vestidos de Jesús, unidos a Jesús, y así juntos enfrentar las tentaciones, los acosos diarios del enemigo y ser más que vencedores. Que muchas victorias sean ganadas en la vida de todos en este día. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por haber compartido estos momentos que gozamos todos porque son los momentos bajo la inspiración divina. Nos encontramos el día de mañana.